Buenas noches, esta es mi exposición sobre diseños de investigación en la investigación cualitativa. Vamos a dar inicio con la etnografía. Origen. Tiene su origen en la antropología y la sociología, surge así en la década del 70 en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, dando generalización en toda América tiempo después. Sus fases. Se realiza estudios de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, describiendo lo que hacen, su comportamiento, interacciones entre sí, para descubrir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. Se puede decir que describe las múltiples formas de la vida de los seres humanos. Las técnicas o herramientas de recolección de información. Tiene como observación participante, que consiste en buscar la residencia, identificar las normas de acceso, herramientas como notas de campo, diarios de campo, cámaras fotográficas, grabadores, filmadoras, entrevistas. Y unas actividades previas que consisten en la elección de lugar con referencias históricas y geográficas, esto por medio de entrevistas, historias de vida, grupo de discusión, documentación audiovisual y demás. Su análisis de datos se da por una fase analítica que establece una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico. Estas tareas serían la reducción de datos, disposición y transformación de datos y la obtención de resultados y verificación de conclusiones. Otra, como los procesos analíticos, en donde es la decisión de cómo se recuperan los datos, qué hacer con ellos y cuál es el significado de estas actividades. Y una tercera análisis que consiste en la percepción, que sería en la fase inicial de análisis constructivo, en la que se descubran las categorías conceptuales abstraíbles de los fenómenos sociales. Etnografía virtual. Tiene su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de sociabilidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet. Para Christine Hein, entre el año 2000 y 2004, más o menos, aparece este concepto con el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sus fases. Entonces, buscar soluciones metodológicas para llevar a cabo investigaciones etnográficas relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo con Internet. Entonces, una fase 1 exploratoria y de reflexión, otra de planificación, una tercera fase de entrada en el escenario, una siguiente recogida y análisis de información, una quinta con retirada del escenario y una sexta y final con elaboración del informe. Análisis y obtención de datos. Esto es herramientas y técnicas de recolección de datos. La observación no participante mediante los escenarios provistos a distancias y virtuales que se representan en la puesta en marcha de programas en plataformas. Una multisituado que tiene lugar en los espacios en línea y o fuera de línea, sea desde la reflexividad, la epistemológica y metodológica. Una multiplataforma que se realiza en diferentes plataformas, un multinivel como un dispositivo plataforma que puede ser un escenario de campo, una herramienta de recopilación de datos o un dispositivo de conexión constante con los informantes. Y un análisis de información que se da a través de las páginas web con la aplicación de dinámicas y actualizaciones permanentes y grupos de noticias como archivos web de sonido y video, notas de trabajo, tiempo, espacio, tecnología, mensajes a analizar publicados en Internet por distintos autores y nuevas tecnologías. Investigación, acción. Este término es creado por Kurt Lewis y utilizado por primera vez en 1944. Fases. Una inicial o de contacto. Se lleva a cabo el primer encuentro con la comunidad para conversar y
con la gente y motivarle a participar. Allí se detectan las necesidades o las problemáticas. Una intermedia o elaboración del plan. Se plantean los objetivos para alcanzar, la asignación de tareas y responsabilidades, y una tercera fase de ejecución y evaluación del estudio, en donde se da la conclusión con la obtención de solución al problema, se da una retroalimentación constante de los avances y ajustes en las acciones, de tal manera que se alcancen los objetivos propuestos. Técnicas de recolección de información como reuniones, diarios de campo, entrevistas, sociodramas, observación participante estructurada y diálogos anecdóticos, entre otros. Análisis de datos se puede llevar a cabo por medio del apoyo de mapas conceptuales, diagramas de causa-efecto, matrices, jerarquizaciones o organigramas o análisis de redes. La teoría fundamental. Se originó en la Escuela de Sociología de Chicago en la década de 1960, cuando Barney Glaser y Amsel Strauss publican el libro The Discovery of a Grounded Theory. Fases. Una descriptiva, que es el uso de palabras para expresar imágenes mentales de un suceso, conocida como codificación abierta. La segunda, conceptual, consiste en la organización de los datos de acuerdo a sus dimensiones, conocida como codificación axial. Y una última, teorización, que consiste en el conjunto de conceptos vinculados que se usan para explicar una situación, conocida como codificación selectiva. Y un análisis de datos que se da por el ajuste, que será la generación de categorías conceptuales a partir de los datos. Un funcionamiento, que es la capacidad de las categorías conceptuales para explicar lo investigado, por medio de entrevistas, observación de campo, técnicas interactivas grupales, fuentes secundarias, diarios, como diarios, cartas, biografías, periódicos, audiovisuales, entre otros. Estas son las técnicas de recolección de datos. Y el análisis de datos se basa en el método comparativo constante, dada por la recolección de la información, la codificación y el análisis se realizan simultáneamente, con un muestreo teórico en donde se seleccionan nuevos casos en función de su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrolladas. Estudio de caso. Su origen en la investigación médica, psicológica, educativa, enfocado en un caso específico de una sola persona o grupo. Ha sido utilizado en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber o Robert Merton e Immanuel Wallerstein. Fases. Una proactiva busca familiarizarse con la naturaleza y el ámbito del área de estudio. Una interactiva con la obtención de datos a través de cualquier medio. Y una posactiva con el análisis de datos, reflexión crítica sobre el problema o caso estudiado. Herramientas o fuentes de recolección de datos a través de documentos de archivo, entrevistas, observación directa, observación participante, objetos físicos, documentos de archivo, papeles personales o fotografías. Análisis de datos con base en la elaboración de una o varias hipótesis o teorías a través del estudio de una realidad o situación determinada, confirmación de hipótesis o teorías ya existentes y la descripción y registro de los hechos o circunstancias del caso. Y por último, la fenomenología. El término fenomenología empezó a usarse en el siglo XVIII por el matemático y filósofo suizo-germano Johann Heinrich Lambert, quien lo publicó así en su teoría del conocimiento como un método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. Sin embargo, la concepción de fenomenología moderna se funda con Edmund Husserl en el siglo XX. Tres fases. Una descriptiva, para lograr una descripción del fenómeno de estudio que refleja la realidad vivida. Una segunda, estructural. En esta etapa el trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Y una última, discusión, que se intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para así compararlos, contraponerlos o complementarlos. Las técnicas de recolección
de datos por medio de la observación directa participativa, entrevista coloquial o dialógica, una encuesta o cuestionario y el autorreportaje. Y el análisis de datos incluye la identificación de dimensiones que están transformadas en clústeres de significados expresados en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Y la descripción general de la experiencia, la textual description de lo que fue experienciado y la structural description de cómo fue experienciado. Así dejo aquí unas referencias. Mil gracias.